¿Cuáles son los procesos o las fases que ustedes deben de seguir para poder conformar un Business Intelligence? Si se fijan, la primera fase es dirigir y planear. ¿Cuántos de nosotros tenemos las habilidades para dirigir? Nosotros, allá en México, nos hemos dado cuenta que el ingeniero es muy bueno técnicamente, pero las habilidades blandas no están muy bien afinadas. La parte de gestión, la parte de liderazgo, la parte de trabajo en equipo. Entonces, la parte técnica y todas esas habilidades que nosotros les denominamos blandas, ustedes las deben de dominar para poder empezar con este tipo de proyectos. Si son aislados, si son tímidos, si no quieren interactuar con la gente, esto no funciona. Ustedes deben interactuar perfectamente con cada uno de los líderes del negocio, quitarse la pena, atacar de lleno a las necesidades del negocio. Luego, dentro de las empresas hay infinidad de información que se genera con Exceles, con bases de datos, en MySQL, en SQL Server, en la parte que ustedes me digan, siempre estamos trabajando con datos. Luego, ya que tengo esos datos, ahora hay que procesarlos. Y ese procesamiento no es un procesamiento ágil o sencillo, hay una metodología para hacerlo. Y ya una vez que tengo construidos y procesados esos datos, tengo que analizarlos y ponerlos en producción para que el dueño del negocio pueda ver cómo van sus indicadores. Eso es lo que necesito yo empezar a hacer con el Business Intelligence. Y por último, lo pongo en tableros de mando, en cuadros de difusión, que sean muy agradables a la vista y muy entendibles para cualquiera que los pueda leer, para cualquiera que los quiera leer. Y esto me lleva a conformar un esquema de base de datos que se llama Data Warehouse. No sé si ustedes hayan oído el concepto o estén familiarizados o en algún momento llegaron a escuchar algo de lo que es Data Warehouse, o es quizás la primera vez que lo están oyendo. Pero cuando ustedes les hablen de un Data Warehouse, es un repositorio, es una base de datos que tiene mucha información y que esa información está esperando que alguien la analice y la procese para tomar decisiones. Esa gran colección de datos tiene una finalidad. Al momento que yo almaceno esos datos, son datos que están orientados al negocio. Cuando me refiero a orientados al negocio es, no sé, imagínense una empresa automotriz. ¿Cuál creen que sea el negocio de una empresa automotriz? No sé. Mantenimiento. ¿Cuál es el negocio, la esencia fundamental que le da los dividendos necesarios para que esa empresa automotriz mantenga la operación y todavía esté generando los salarios para todo el personal que trabaja ahí y aparte generando utilidades para los dueños del negocio? O una agencia de venta de coches, ¿sí? Entonces debemos entender perfectamente cuál es el negocio y a qué es lo que les va a dejar el dinero dentro de esa empresa. Si no lo tenemos claros, un proyecto de Business Intelligence no lo vamos a poder empezar. Si nosotros que dominamos el área de TI y vamos a hacer estas implementaciones, no dominamos esa parte, estamos perdidos. Tenemos que aprender primero del negocio. Y si no entendemos ese negocio, no vamos a poder lograr resultados eficientes. Esa información debe de ser integrada. De toda la información que hay dentro de la empresa, tenemos que integrarla. ¿A qué voy? Que no podemos estar hablando de que en algunos datos esté trabajando, por ejemplo, centímetros, en otros datos esté trabajando con metros y en otros datos esté trabajando con kilómetros. Tengo que integrar todo. ¿Qué lenguaje vamos a hablar? ¿Vamos a hablar todos de metros, de centímetros o de kilómetros? Tenemos que homologar los datos para poder entender todos y tener un mismo contexto. Entonces, esa es una parte importante. Variante en el tiempo. Debo de tener gran cantidad de información almacenada a lo largo del tiempo para poder sacar estadísticas históricas. ¿Cómo fueron mis ventas el mismo mes? Hoy estamos en abril, pero de hace 2 años. ¿Y cómo estoy ahorita? Yo debo de ser capaz de poder medir eso al día de hoy y compararme contra el año pasado y el mismo mes del año pasado
y el mismo mes del año antepasado, inclusive contra los años que yo tenga guardados dentro de la base de datos. Si yo no logro hacer eso, no voy a poder decir que tengo un business intelligent. Y no volátil, la información debe de ser veraz, debe de decir la verdad, ¿sí? No me sirve de nada tener un repositorio si yo no voy a decir la verdad de los datos que tengo ahí almacenados. Y es algo que a veces se nos olvida cuando desarrollamos sistemas. Entonces, si aquí hay gente de la carrera de sistemas, de desarrollo de software, de computación, si hay alguien aquí, ¿puede levantar la mano? Ok. No sirve de nada hacer sistemas si los datos que se almacenan no dicen la verdad. Y ahorita voy a tocar ese tema muy en particular, para que pongan atención. Cuando nosotros almacenamos información en una base de datos, ¿sí? Y vamos a imaginar que cambiamos el teléfono de un contacto, ¿sí? Cambiamos el teléfono de contacto. ¿Qué es lo que hacemos? Ya sea en una hoja de Excel, ya sea en un sistema, reemplazamos el dato, ¿cierto? Nada más lo cambiamos, ¿sí? Si yo quisiera mantener el histórico de los teléfonos que mantiene una persona o que mantuvo una persona, con esto yo no puedo regresar al tiempo anterior. Y en un Business Intelligence es importantísimo poder regresar a un tiempo anterior. Entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente: es el mismo contacto o el mismo vendedor, es el primer número de teléfono que estuvo vigente en esta fecha, que terminó y que ya no lo tuvo vigente en esta fecha, y que posteriormente en este otro registro estamos viendo que es el mismo vendedor con un nuevo número de teléfono que está vigente a partir de esta fecha y todavía no lo ha cambiado. Esto se le llama Slowly Change Dimension tipo 2, y es lo que deben de considerar cuando están haciendo los sistemas transaccionales. Deben de identificar todos aquellos datos, toda aquella información que va a ser relevante para el negocio. Por ejemplo, vamos a imaginar el estado civil. Vamos a imaginar que nuestro negocio apunta a las tendencias dependiendo del estado civil de las personas. Si son casados, les va a aventar un producto, y si son solteros, les va a aventar otro producto. Cuando saquemos las estadísticas tiempo hacia atrás, y esa persona era soltero, ¿sí? Y nosotros sustituimos el dato de cuando era soltero y ahorita es casado y nada más lo sustituimos, nos va a decir que esa persona nos compró anteriormente pero que es casado, pero no, realmente cuando nos compró era soltero. Y pareces este tipo de escenarios del Slowly Change Dimension tipo 2. Y si no los consideramos desde los sistemas transaccionales o si desde los sistemas de Excel, no cumplimos con el Business Intelligence, estamos diciendo mentiras, no estamos diciendo la verdad, porque estamos diciendo la última verdad que sucedió, no estamos diciendo la verdad histórica. Y entonces los sistemas deben de estar alineados a esto, los datos deben de estar configurados de esta manera. No sé si esta parte queda clara, es muy importante dentro del modelo de Business Intelligence. Esta parte es fundamental. Un sistema de Business Intelligence no va a decir la verdad sin esto. Y esto, anótenlo por ahí, no sé, pongan una nota o recuérdenlo muy bien porque en algún futuro les puede servir. Este es otro ejemplo. Si se fijan, tengo un producto que el nombre del departamento histórico va cambiando, ¿sí? Sin embargo, se mantiene el rastro de cada uno de los cambios que surgió ese registro. ¿Y cómo considero dentro de mi aplicación cuál es el registro vigente? Aquí está, aquí dice current. Ese es el último registro y ese es el registro que voy a considerar para el tiempo de hoy en adelante. Pero para el análisis de datos en el Business Intelligence tengo que considerar los tres, porque si se fijan, uno tiene año 2012 y los otros dos tienen año 2013 en diferentes meses. Si yo saco una gráfica por mes, van a salir tendencias diferentes de ese registro de acuerdo a un comportamiento. Entonces eso lo deben de contemplar. Digamos que cuál es la diferencia entre las bases de datos normales, bases de datos donde se están almacenando la información y un data warehouse. En las bases de datos normales hay altas, bajas, cambios o modificaciones. En el data warehouse solamente va a haber consultas. Es así de sencillo.
Llegar a generar esas consultas no es tan sencillo, pero bueno, ya debe de estar listo el repositorio para poder trabajar con esas consultas. Esto es un data warehouse. Así están los datos. Los datos actuales son lo que tengo primero, en primera mano, y si se fijan, después van datos ligeramente resumidos y altamente resumidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el sistema transaccional debo de tener toda la información a detalle que vaya a necesitar. Toda la información en el data warehouse no necesariamente tengo que tener todo ese detalle. Tengo que tener los datos actuales y a lo mejor una parte de esos datos resumidos. Pero si en algún momento yo quisiera llegar hasta un mínimo detalle, lo puedo hacer con datos altamente resumidos. Pero eso yo lo considero desde un sistema transaccional, desde un sistema, desde una aplicación que accedemos desde una aplicación web y esa aplicación web genera información en la base de datos, desde ahí tiene que ser. Esta es la arquitectura del Data Warehouse. Tienen los sistemas transaccionales, luego tienen un administrador de carga, que lo que va a hacer es, va a recopilar todos estos datos y los va a poner en un repositorio común, en una sola base de datos común. Puedo tener base de datos de MySQL, base de datos en Excel, archivos de texto, base de datos en SQL Server, etcétera. Y lo que me hace ese administrador de carga es, todos esos datos los concentra en una sola base de datos de un solo tipo, de una sola marca. Ya una vez que están ahí depositados los datos, empieza a haber un proceso de administración del Data Warehouse, luego una parte donde se hace toda la parte de las consultas de esos datos, hasta poder llegar a herramientas que me van a ofrecer un panorama del negocio. Y bueno, este es el mismo esquema donde tengo la aplicación que genera los datos. Esos datos se almacenan en una base de datos local. Este es el administrador de carga, mejor conocido como ETL, de extracción, transformación y carga. Y eso me va a alimentar a mi Data Warehouse. A través de consultas voy a explotar ese Data Warehouse y voy a generar dashboards o reportes ejecutivos muy precisos. Esta es la parte que les hablaba de la estandarización de los datos, ¿sí? En los sistemas transaccionales vienen centímetros, metros o pulgadas. O estamos hablando que al identificar a un proveedor tenemos el nombre comercial, la razón social o el nombre del proveedor. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a representar a ese proveedor dentro del modelo de Data Warehouse? ¿Lo vamos a representar con el nombre comercial, con la razón social o simplemente con el nombre del proveedor? Y son decisiones que se deben de tomar. Esto de aquí es un ETL, ya en la práctica es una herramienta, la herramienta es Microsoft SQL Server Integration Services, así se llama, es de Microsoft, y así se ve un ETL. Este es un ETL que lo que hace es genera tareas, ¿sí? Genera tareas y lo que hace es un archivo de Excel, lo deposita al Data Warehouse. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Y el resultado de ir almacenando toda la información nos va a dar un cubo. Esto es un cubo. Un cubo se caracteriza por tener atributos, que se llaman dimensiones, indicadores, ¿sí? Y esta es la información que ustedes van a poder ver, ¿sí? No sé si hayan trabajado con tablas dinámicas en Excel, es muy parecido a las tablas dinámicas en Excel. Sin embargo, el llegar a estos modelos, ahorita lo vamos a ver más adelante, es una tarea bastante laboriosa. No es complicada, pero sí es laboriosa. Y deben de poder llegar a conformar este tipo de cubos. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones son todos aquellos filtros por los que voy a cruzar mi información. Tengo un filtro, puede ser toda la parte de país, provincia, ciudad, mi producto, son las dimensiones, son los filtros que voy a poder tener.
el cliente y las fechas. Esos son las dimensiones. Eso es como ustedes van a poder estructurar y entender lo que es una dimensión. No sé si lo logran visualizar. Una dimensión es, yo quiero saber de esta categoría de producto en este año, con qué cliente y en qué país se vendió más. ¿Sí? Esos son los filtros que ustedes van a poder aplicar. Y la idea del Business Intelligence es que el dueño del negocio se sirva los reportes ellos mismos, no depender de un área de TI para que les esté generando el reporte. La dependencia que a veces generamos como área de TI no es buena, el que siempre me estén pidiendo información, que yo tenga que estar sacando los reportes. El Business Intelligence es para que tú te sirvas el reporte, tú lo das al dueño del negocio y el dueño del negocio se sirve el reporte. Entonces, es importante eso. Esto se llama jerarquías. Las jerarquías, si se fijan, es un agrupador de filtros. En lugar de yo tener dos filtros que es año y mes, yo puedo agrupar una jerarquía de año y mes y es un solo filtro que vale los dos valores. Y eso es para no tener que arrastrar a mi sección de filtros dos campos. Nada más arrastro uno y ya tengo todo consolidado. Es para reducir un poco la carga de estar metiendo o quitando filtros. Ya metiendo una jerarquía, ya tengo toda esa estructura en este caso año-mes. ¿Sí? Entonces esa es la finalidad. Y las tablas de hechos, ¿qué voy a medir? ¿Sí? Si yo les dijera, ustedes tienen un negocio, una tienda, que venden un producto, ¿qué les interesaría medir? ¿Qué es lo que ustedes medirían? ¿Las qué? Las ventas, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más les interesa medir? Ok, las ventas porque es la ganancia, pero también tienen gastos, ¿no? ¿Cuánto le deben a los proveedores? ¿Cierto? Entonces, ustedes deben de poder identificar qué van a querer medir. Así es como funciona esto. Tengo que identificar por qué quiero filtrar y por qué voy a querer medir. No basta nada más con decir vamos a hacer un data warehouse y vamos a jugar a las bases de datos y hacer un ETL y pasar los datos. O sea, no. Sentido e inteligencia lo que hagan. Si no tiene sentido e inteligencia, mejor no se pongan a hacer nada. Entonces, debe de haber mucho sentido porque esto va a pegarle al negocio. Si se fijan, aquí lo que estamos viendo son tres dimensiones: producto, marca y clientes. Y cada cuadrito de aquí es el indicador específico por esas tres dimensiones. Por eso se llaman cubos multidimensionales, porque tiene diferentes caras. ¿Sí? Tiene diferentes caras por las cuales yo voy a poder cruzar la información. Ese es un cubo multidimensional de 3 dimensiones, pero este es un cubo multidimensional de 4 dimensiones. ¿Sí? Producto, marca y tengo el año por cada marca. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo el año de cada una de las marcas y aquí están los clientes. Entonces yo puedo estar haciendo una combinación de filtros impresionante y sumando filtros para poder llegar al análisis de la información. Al final de la conferencia les voy a enseñar la herramienta que nosotros construimos para que toda esta parte teórica, que a lo mejor ahorita puede parecer un poco, no sé, un poquito o que está a lo mejor fuera de contexto porque nunca lo han manejado, ya con el ejemplo lo van a poder aterrizar un poco mejor. Ok, cuando llegan al Data Warehouse, ¿cómo deben de almacenar sus tablas? El Data Warehouse es un sistema de tablas. Ese sistema de tablas podemos manejar 3 topologías. El primero es este que están viendo, topología de estrella o tipos de modelos estrella, donde si se fijan cada dimensión, cada una de las dimensiones es la referencia hacia tablas
que me están dando esos filtros. Esta tabla es mi juego de filtros, esta tabla es otro juego de filtros. Si lo traducimos a lo que teníamos anteriormente, los filtros del producto, los filtros del cliente y los filtros de la marca. Y aquí, en lo que dice hecho 1, hecho 2, hecho N, son las mediciones. ¿Qué quiero medir? Las ventas, ¿sí? Aquí iría la cantidad de pesos de las ventas. Y si se fijan, ahí estoy generando una topología de estrella. Así es como se debería de ver dentro del Data Warehouse. Miren, ahí lo tienen, ¿sí? Del sistema relacional que yo tenía productos, y dentro de productos tengo una tabla de rubros y de tipos. Al momento que me lo llevo como dimensión al Data Warehouse, esto debe de verse así. Aunque se estén repitiendo los datos en la tabla, o sea, los datos se están repitiendo, no importa. Ese es el esquema ideal para un Data Warehouse. Y ahí está lo que estamos midiendo. El importe total y la utilidad que me está dejando cada venta. Eso es lo que quiero medir por cada uno de los productos, de fechas, de clientes y de productos. Entonces estamos hablando de un cubo multidimensional. ¿De cuántas dimensiones? De tres dimensiones. Así es como se vería. Este es SQL Server, así es como se ve en la vida real. Se fijan acá de este lado, están todas las tablas de hecho, las tablas de dimensiones, y bueno, ese es el diagrama que se está generando. Hay otro tipo de modelos que es el copo de nieve. Si se fijan, a diferencia del anterior, una dimensión puede tener una subdimensión, ¿sí? Este tipo de modelos no es muy recomendable porque genera una sobrecarga al momento del procesamiento. Sin embargo, hay ocasiones en que es necesario implementarlo de esta manera. Y esta última se le llama constelación, y en este modelo es que tengo dos tablas de hechos que pudiera ser las ventas y las compras compartiendo dimensiones comunes, ¿sí? Entonces ahí es un modelo de constelación que realmente es un modelo de estrella, pero tengo dos tablas de hecho, y esas tablas de hecho tienen dimensiones muy específicas para esa tabla de hechos, y aparte comparten dimensiones entre las diferentes tablas de hechos. Por eso se llama constelación. Que esto ya es dentro de una herramienta de Microsoft que es Analysis Services. Así se vería más o menos lo que es un escenario de constelación. ¿Cuáles son las diferencias más o menos entre un sistema transaccional y un sistema de Data Warehouse? Pues ahí está, ¿no? Soporta actividades transaccionales diarias, y en el Data Warehouse consulta y analiza información estratégica y táctica. Ahí está la gran diferencia. El horizonte del tiempo, el sistema transaccional está en constante movimiento, y la información que manejan o que es relevante que mantenga es entre 60 y 90 días. En el Data Warehouse hay que almacenar la mayor cantidad de años que se tenga. Y así hay una serie de diferencias específicas que, bueno, ustedes las pueden leer ahí sin ningún problema. Y luego aquí hay una situación técnica que resolver. Cuando estamos hablando de sistemas transaccionales y sistemas cubos o sistemas solar, el Transaction SQL, que no sé si algunos de ustedes lo manejen, esto de aquí no es lo mismo cuando están explotando cubos. Tienen que aprender un nuevo lenguaje que se llama MDX. No es el mismo lenguaje que se va a explotar. El lenguaje Transaction SQL pues es el *from y tan. De este lado tenemos que aprender un lenguaje llamado MDX, y es un reto al que nos debemos de enfrentar. ¿Qué herramientas se utilizan para explotar los cubos? Existe una que es ClickView, bastante cara, muy cara, pero muy buena. Business Objects es otra de ellas. SharePoint de Microsoft también sirve como herramienta de explotación para Analysis Services, Reporting Services. El mismo Excel, yo puedo tener un cubo y desde Excel lo exploto por lo que son las tablas dinámicas. Otro es Pentaho, que es open source, y el otro es hágalo usted mismo, que fue lo que nos tocó hacer a nosotros.
Nosotros hicimos la herramienta de explotación de cubos utilizando tecnología HTML5, CC3, jQuery, Knockout.js y bueno, nosotros no utilizamos MySQL, pero ustedes si quisieran hacer una solución completamente open source, allá abajo está la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula para que lo puedan lograr. Ok, vamos a pasar a la demostración. Eso que ven ahí es mi país, yo vengo de México y específicamente yo estoy ubicado aquí, en León, ¿sí? En León. Tenemos a Querétaro, a Guadalajara y Ciudad de México muy cercanos, están muy cercanos. De hecho, Guanajuato es un lugar estratégico porque estamos situados geográficamente en el centro del país. Tenemos un lugar que se llama Puerto Interior, donde ahí tenemos comunicación hacia el norte, hacia el sur y hacia las costas. Si se fijan, estamos muy cerca, podemos llegar al Golfo, al Pacífico, subimos a Estados Unidos y bajamos al sur. Entonces, muchas empresas han decidido invertir en Guanajuato porque las ciudades de Guadalajara y Querétaro son ciudades con una calidad de vida buena, León también, y bueno, ahí se está concentrando una gran importante cantidad de empresas dentro de mi país. Entonces a esto se le llama el diamante de México. En Guanajuato somos aproximadamente casi 6 millones de habitantes ahorita actualmente. ¿Y por qué les platico todo esto? Que dicen, bueno, si estamos hablando de Business Intelligence, ¿qué tiene que ver el que estemos hablando de todo esto? Yo debo de conocer mi negocio, yo debo de conocer a qué se dedica la empresa para la que trabajo, y mi empresa es gobierno, y en gobierno es Secretaría de Desarrollo Económico, y necesitamos saber cómo está la economía dentro del estado, cómo estamos atacando a los diferentes municipios, qué sectores son los que se están detonando, cuáles son las carreras que la industria está necesitando, cómo se genera una articulación entre cada uno de estos actores y cómo vamos a estar atacando cada una de estas necesidades para poderle dar a las empresas extranjeras esa ventaja competitiva que otros estados también están compitiendo porque se vayan a invertir ahí. Porque si una empresa extranjera llega a invertir en tu estado, ¿en qué se va a derivar? ¿Qué pasa si una empresa extranjera llega y se instala aquí en Managua? Más empleo. ¿Qué les genera? Más empleo. Empleo, ¿no? Bueno, de entrada empleo. ¿Empleo para quiénes? Para ustedes, todos los profesionistas. Y luego una mejor calidad de vida, porque van a remunerar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta con esta herramienta que la remuneración que hacen las empresas, sí se genera empleo, y se genera mucho empleo. Guanajuato fue el segundo estado dentro de toda la República que generó más empleo el año pasado. Pero nos dimos una cuenta, la calidad de los salarios no eran tan buenos, y eso nos arrojó la herramienta. La calidad de los salarios no eran tan buenos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, las empresas generaban mucho empleo, pero el pago que le daban a los profesionistas y a la gente que reclutaron no era el mejor. Y entonces ahora el gobierno tiene que tomar medidas para que eso no suceda. Y para eso les va a servir el Business Intelligence. Por eso les platico el contexto, porque sin contexto yo puedo decirles y hablar de empleo y de inversión y de calidad de salarios y no lo van a entender. Pero ahorita con este contexto yo creo que ya queda más claro para qué me sirve una herramienta Business Intelligence. Este es el estado, este es Guanajuato. Y Guanajuato tiene 5 corredores industriales. 7 corredores industriales. El principal corredor industrial es este. León, abarca los municipios de León, de Silao, de Irapuato, Salamanca, Celaya y a Paseo del Grande. ¿Sí? Son 5 municipios y ahí es donde se concentra la riqueza de todo el país. ¿Cómo nos dimos cuenta? Con una herramienta de Business Intelligence. En esos municipios que son 1, 2, 3, 4, 5, 6,
En 6 municipios está concentrado el 90% de la inversión extranjera. Y mi estado tiene 46 municipios. Quiere decir que 40 municipios están repartiéndose el 10% de la inversión, lo cual no es equitativo, ¿cierto? Estamos apoyando a las zonas más industrializadas de mi estado, pero hay zonas, por ejemplo, aquí arriba toda la parte norte es una zona muy desprotegida, que no estamos cuidando y que no estamos tomando las acciones correctas para poder atacar las necesidades de ahí. Y son muchos factores, son factores que tienen que ver con la marginación, con el transporte, con las condiciones inclusive del terreno por las cuales las empresas no se quieren instalar ahí. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Aquí es Dolores Hidalgo, hay una universidad que tiene bastante prestigio. Un poquito menos del 50% de los egresados de la universidad de aquí se van a Querétaro, porque no encuentran trabajo en la zona. Y entonces toda esa gente está trabajando ahora en Querétaro. Los estudiantes se van a Querétaro a trabajar por la cercanía y porque ahí tienen más oportunidades que aquí mismo. Y entonces el gobierno debe de recapacitar qué es lo que está haciendo. Y la herramienta de Business Intelligence nos está dando para eso. Esos son los municipios que les comento, ¿sí? León, Guanajuato, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. En Salamanca está Mazda, se instaló Mazda. En Celaya está Honda. En Silao está General Motors y Volkswagen. Entonces, también se están haciendo cosas bien, porque se está detonando el sector automotriz dentro del estado. Y el sector automotriz es una parte muy fuerte, sin embargo nos están faltando egresados. Ingenieros para que puedan hacer todo lo que las plantas armadoras necesitan. Y entonces necesitamos reorientar los planes de estudio para que esa demanda que están generando estas empresas extranjeras pueda ser satisfecha. Y entonces empieza un hilo y una cadena de actividades las cuales se deben de estar muy bien articuladas para poder tomar las estrategias adecuadas. Y si yo no conociera el negocio, si yo no conociera de esto que les estoy diciendo, pues yo no podría apoyar con una herramienta de Business Intelligence. Yo sé cuál es el contexto y cómo se debe de manejar, y ese contexto es el que estamos viendo. Pero si yo no lo conozco o algo que no me importa, pues no voy a pasar de ahí. Y es algo que sí quiero recalcar mucho, porque ustedes deben de ser articuladores entre la parte técnica y la parte de la alta gerencia. Deben de generar esa influencia. Yo cuando presenté esto, les voy a platicar la anécdota de lo que a mí me pasó. Yo tenía un jefe, mi jefe y yo presentamos un proyecto, no es el proyecto que les voy a presentar, pero cuando llegamos con el secretario, así le decimos al líder de la secretaría, se llama secretario, llegamos y nos puso una duda de que no es lo que quiero, ya llevan un año trabajando y todo va mal, nos fue como en feria. Por razones familiares, mi jefe tiene que dejar el puesto, se va del estado, se tiene que ir a radicar a otro estado, y me quedo yo con el paquete. Y el paquete era el descontento del secretario más el reto de poder sacar adelante lo que el secretario estaba pidiendo. Y me dieron un mes para poder hacer algo que fuera de su agrado y que fuera convincente, porque si no, inclusive hasta yo podía correr el riesgo de que me dijeran, ¿sabes qué? Muchas gracias, adiós. Entonces, fue un mes intenso, pusimos a investigar, vimos qué se tenía que hacer, y es todo lo que les acabo de mostrar, todas las láminas que acaban de ver, es algo que tuvimos que estudiar entre un grupo de 2 personas para poder sacar adelante esto. Y no nada más era el conocimiento del Data Warehouse, también necesitamos conocimientos en desarrollo de sistemas, con el
otros frameworks que vieron, HTML5, CS3, jQuery, etcétera, y la complejidad que cada framework conlleva. Entonces, pues era una situación bastante difícil. Y el resultado más o menos fue algo parecido a eso, que ahorita se los voy a mostrar, ahorita me voy a sentar para que lo vean. Entonces, lo que van a ver es el resultado de trabajo bajo presión, un mes intenso de casi no dormir, pero que a final de cuentas, cuando se presentó, les gustó bastante y actualmente se sigue alimentando este tablero, este proyecto, y que, bueno, esperemos que sirva para tomar las mejores decisiones para la gente de ahí de Guanajuato. Entonces les voy a hacer la demostración. Ok, esta es la aplicación. Si se fijan, de entrada manda una notificación de qué es lo nuevo que se ha venido realizando y las tareas pendientes que nos falta realizar. La aplicación es autorresponsiva, también cuidamos eso, que fuera responsive. Esto se puede ver desde una tableta. Lo que estamos viendo ahí es el comportamiento de la inversión por año. Esa es la inversión por año, cómo se ha venido comportando. Ustedes pueden hacer un recorrido de los años, así, para nada más ver los años que les interesan. En la parte de aquí arriba están los principales indicadores: inversión, empleo y proyectos, y el porcentaje de la inversión por cada uno de los años, ¿sí? Podemos ver todos los años que tenemos guardados y de los que tenemos información. Tenemos una vista por sexenio, porque ahí las administraciones son cada 6 años, entonces está el resultado de una administración versus el resultado de la segunda administración. Entonces ya tenemos información ahí importante. Tenemos información de países, cuáles son los países, que esa fue una de las preguntas con las que nos acabó el secretario el día que estuvimos con él, mi jefe y yo, bueno, mi ex jefe. Ahí están todos los países y los dibujamos en un mapa. Cuando vio el mapa el secretario, bueno, cuando yo entré a presentar este proyecto al secretario, me dijo que no estuviera perdiendo el tiempo en dibujar los mapas, que él era muy numérico y que él, con esta información que está aquí, era más que suficiente, que no estuviera perdiendo el tiempo en hacer dibujitos raros y extraños. Cuando me paso a esta sección, se ve cómo está la inversión en cada municipio. Y le hice esta demostración, le dije, si usted pone aquí el corredor principal, que es el corredor económico, el corredor 45, y le damos a aplicar, fíjense el monto de acá arriba, ¿sí? Bueno, le voy a quitar el filtro, son 12,000, la cantidad son 12 millones de dólares. Voy a aplicar el filtro por el corredor económico 45, le voy a dar a aplicar. Ahí es donde está concentrada toda la inversión. Bueno, los 10 millones están invertidos, 2 millones están repartidos en todos los demás. Entonces, cuando vio esto, fue cuando entonces me dijo, ¿sabes qué? Déjale esos dibujitos, ya no se los quites. ¿Sí? Entonces ya cambió la percepción, porque realmente sí es de mucha ayuda, ¿no?, el poder estar viendo todo esto. De los municipios seleccionados, de todos estos municipios, aquí estamos dando indicadores de población. Es información de población que corresponde a los municipios que están ahí marcados. O sea, la población de todos esos municipios es de 3.088.460, repartidos en urbano y rural. Y toda esa información es de vital importancia para él, porque él sale a municipios y él da discursos y él empieza a tomar notas para poder dar discursos dentro del municipio. Entonces fue importante. ¿Cuáles son los sectores que se están apoyando? Bueno, ahí están los sectores más importantes que se están apoyando, ¿sí? que son esos. Y acá está el listado de empresas, que ahorita se va a tardar un poquito en cargar, pero bueno, ahí están todo el listado de empresas que están invirtiendo o que han invertido durante el transcurso del año.
y tiene la combinación de hacer filtros. Por ejemplo, yo les voy a decir, ¿sabes qué? Dame la información de empleo, de inversión y de proyectos que sean nada más del sector automotriz, cuyo nivel de desarrollo del municipio sea medio y que dentro del tiempo sea 2014, 2013 y 2012. Estoy jugando con todo lo que son las dimensiones. Lo que hay detrás de esto es lo que ustedes vieron como dimensiones. Y le voy a dar a aplicar. Esto que están viendo aquí son los indicadores, ¿sí? La tabla de hechos. La tabla de hechos es ahí. Y entonces puedo tener diferentes aristas del cubo, como es por año. Aquí están los 3 años en cuestión, seleccionados. Aquí están los países que representan a los sectores, a los municipios de desarrollo medio, los sectores de automotriz y autopartes en estos años. Esos son los países que han invertido en esas fechas y en esos sectores. Por municipio, ahí están los municipios donde se ha hecho la inversión. Y entonces ya tenemos un panorama muy gráfico del comportamiento de los indicadores, ¿sí? Y bueno, el sector aquí obviamente es nada más automotriz y autopartes, y en la parte de acá tengo las empresas que están jugando dentro de este rol. Ya quito todos los filtros y regresa todo a la normalidad. Y esto que están viendo, herramientas como ClipView, como Business Object, SharePoint, son muy costosas, y nosotros lo logramos con desarrollo web estándar, de una manera un tanto artesanal, si así lo quieren ver. Tuvimos que aprender lenguaje MDX, porque los cubos se explotan por ese tipo de lenguaje. Utilizamos C#, ASP.NET. Yo sé que a lo mejor no es una tecnología muy querida por ustedes, más bien son ustedes gente de Java, pero bueno, nos sirvió para salir adelante. Y bueno, lo que les vengo a platicar aquí, simple y sencillamente, más que unas láminas, más que lo que acabo de mostrar, es la experiencia de lo que yo he vivido y de lo que yo he aprendido al trabajar con este tipo de herramientas, y que al final de cuentas se tuvo el reconocimiento por parte del área de tecnología, por el área gerencial, el área estratégica de donde yo trabajo. Y si ustedes pudieran diferenciar, yo ya lo viví, yo ya estuve en la parte técnica, oculto completamente ahí detrás de los fierros, detrás de los firewalls, detrás de los cables, etcétera, etcétera. Y ahora ya estoy en la parte estratégica, entonces créanme, esto le da mucho renombre a su área de TI, y no es complicado hacerlo. Es simple y sencillamente principio de orden, mucha actitud, como mencioné al principio, mucha actitud, y las ganas de querer hacer las cosas bien. Son los ingredientes, no hay más. No sé si con esto termino la presentación, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estoy completamente a sus órdenes. Muchas gracias.